Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a tu vida y especialmente llene tu corazón. Estamos meditando en estas últimas semanas acerca de nuevas oportunidades y hoy puntualmente, particularmente queremos ver en la Escritura un mensaje, una palabra, una carta de parte del Señor Jesucristo que demuestra que Dios, nuestro Dios, el Dios que adoramos, el Dios creador, el Dios que nos envió a su Hijo para redimirnos, es un Dios de nuevas oportunidades. Así es. Y la palabra está en Apocalipsis, es una de las cartas, de las 7 cartas que encontramos allí entre los capítulos 2 y 3. En este caso es la primera de esas 7 cartas, en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 7 inclusive. Doy lectura a esta palabra. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esas palabras son para hablar acerca del origen de la carta o quién es el que está enviando esa carta, quién está haciendo este mensaje, es el propio Señor Jesucristo. Y el mensaje dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Podríamos decir que hay una gran similitud entre lo que plantea el Señor Jesucristo aquí, concretamente a la iglesia de Éfeso, con lo que ocurre en una relación larga, podría ser particularmente en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Donde hay una relación después de muchos años y en la mayoría de los casos esa relación se deteriora o se desgasta y hay una pérdida de esa chispa que había en el principio de la relación. Se pierde muchas veces la intimidad, la alegría que había en esa relación originalmente, el amor intenso, la pasión. Muchas veces por la rutina, por un cierto acostumbramiento el uno del otro, esa relación se va enfriando o entibiando, al menos. Acontece eso muchas veces, y en la vida espiritual también muchas personas pasan por esta experiencia, por esta situación, y eso es lo que el Señor le está puntualizando aquí a esta iglesia de Éfeso. Aquí encontramos que Jesucristo les reconoce cosas muy positivas. Les reconoce que es una iglesia laboriosa. Habla en más de una oportunidad del arduo trabajo de esta iglesia. Les reconoce también un celo positivo, porque dice que no soporta, no tolera a los malos, y porque además es una iglesia que tenía discernimiento espiritual para poner a prueba a los que decían ser apóstoles pero no lo eran, y estaban mintiendo y estaban engañando a otras iglesias, pero a la iglesia de Éfeso no llegaron a engañar. Habla de sufrimiento, habla de una iglesia que no ha desmayado, que no ha desfallecido, habla de la paciencia de esta iglesia en las pruebas. Así que mire cuántas cosas muy positivas tiene esta iglesia.
Y recién comparaba lo que el Señor le puntualiza a esta iglesia con lo que pasa con un matrimonio. Y la Biblia misma tiene muchas evidencias respecto, muchos registros bíblicos respecto de la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia que permaneció, tal como esta carta lo indica, permaneció firme en la palabra de Dios, fue fiel al Señor, podríamos decir por más de 40 años, desde su fundación. Es probable que este mensaje llegue a una segunda o aún una tercera generación de cristianos, vale decir, hijos o nietos de los primeros integrantes o miembros de aquella comunidad de fe en Éfeso. Y quizá esa es una de las razones por las cuales se perdió ese primer amor, porque ya esos hijos y nietos ya nacieron no en un contexto de paganismo, no en la idolatría, no de lleno en un mundo de maldad, sino que ya nacieron en un contexto cristiano y desde niños escucharon la palabra de Dios y desde niños oyeron el rechazo de las cosas malas y perversas que se practicaban en el mundo antiguo y que también se practican hoy, por cierto. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 se registra un encuentro entre el apóstol Pablo y los ancianos de Éfeso, donde él le alertó y le advirtió acerca de muchos peligros futuros para esta iglesia. En la propia carta a los Efesios, el apóstol Pablo, quiero leer un verso, por ejemplo, del capítulo 1, el verso 15, Pablo les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Quiere decir que es una iglesia que estaba caminando bien. Es una iglesia que estaba en el amor, que estaba en la fe, que estaba en el trabajo, que estaba encaminada en cuanto a la paciencia y la sana doctrina, el servicio, muchas cosas muy positivas, y el Señor Jesús lo destaca en esta carta. Y eso es lo lindo, ¿no? Que el Señor destaca lo positivo, pero también puntualiza lo que está mal. Es decir, por el hecho de que tenga cosas buenas, no significa que el Señor no va a ver lo que hay que corregir. Y por eso estamos hablando de un Dios de nuevas oportunidades, porque tampoco está condenando a esta iglesia por esto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No lo has perdido, no te lo han quitado, lo has dejado al primer amor. ¿Sí? Valga este énfasis. Y el Señor le dice, dándole una nueva oportunidad, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz otra vez las primeras obras, porque pronto vendré a ti, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, hay un llamado, hay una nueva oportunidad. Dejará de haber oportunidades para ti y para mí cuando el Señor ya no nos hable, pero mientras el Señor nos llama, como a través de este pasaje, el Señor nos convoca, el Señor pide ajustes en nuestra vida espiritual, cuando el Señor está puntualizando y dice yo tengo algo contra ti, es porque nos está dando nuevas oportunidades. En tanto estamos en este mundo y escuchamos la palabra de Dios, dice allí al final, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Estás escuchando? Te pregunto, ¿estás atendiendo? ¿Estás prestando atención? Entonces quiere decir que hay nuevas oportunidades también de parte de Dios para tu vida y para mi vida en este tiempo de gracia. Cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente, cumpla con todas estas promesas bíblicas de su segunda venida, de su retorno, entonces ya no habrá tiempo para cambios, ya no habrá tiempo para volver a ese primer amor. Pero hoy sí, déjeme decirle algo más respecto del primer amor. ¿De qué primer amor está hablando? De ese amor inicial que cada uno de nosotros tenemos hacia el Señor cuando comprendemos la gravedad del pecado que nos ha perdonado. Cuando sabemos que nos ama a pesar de todo. Cuando entendemos que anotó nuestro nombre en el libro de la vida.
Allí brota, fluye de nuestro corazón un gran amor hacia el Señor, un amor intenso, apasionado hacia el Señor. Cuando nos damos cuenta que a pesar de todas nuestras imperfecciones, el Señor nos ama, el Señor nos perdona, el Señor nos adoptó como sus hijos, el Señor ha borrado todo lo que nos avergonzaba de nuestro propio pasado, cuando comprendemos que el Señor ha cambiado nuestra eternidad porque merecíamos ir a la condenación eterna, al infierno, y sin embargo el Señor nos promete, como dice acá, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Cuando abrazamos todo esto, ahí es donde está el amor. El amor a Dios por sobre todas las cosas. El amor a los demás, que va supeditado a esto, porque aquí, como bien marca el Señor Jesús, es una iglesia que trabaja, es una iglesia que está firme en los valores del reino, pero evidentemente los motivos, las motivaciones no son correctas. Y bien lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13, que podemos hacer de todo, pero si no lo hacemos por amor, es puro ruido. Es pura cháchara, ¿sí? Tiene que ser el amor a Dios y el amor al prójimo, el amor a los demás, el que motoriza todo lo que nosotros hacemos, nuestra firmeza doctrinal, nuestra responsabilidad moral, nuestro compromiso de extender la obra de Dios y el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, para que otros también lo conozcan. Todo tiene que estar hecho con amor. Amor a Dios por sobre todas las cosas y amor a los demás. Si lo hacemos por algún otro motivo, estamos como la iglesia de Éfeso. Estamos errados. A veces ocurre, como posiblemente pasó en Éfeso, que con el tiempo o quizá una segunda, una tercera generación pierde ese primer amor porque ya no hay conciencia de esa pecaminosidad en la cual el Señor nos encontró. Y tal vez nos acostumbramos, tal vez perdemos de vista la gravedad de nuestro pecado, que tiene consecuencias tremendas. Y entonces se pierde el fervor espiritual, se pierde la vitalidad espiritual, se pierde ese apasionamiento. Una persona recién convertida, ¿no?, que no mide ningún sacrificio, que no falta a ninguna actividad de la iglesia, que no dice que no a nada, que está allí siempre firme al pie del cañón. Pero después de años de creyente, la cosa cambia mucho, ¿o no es así? De eso está hablando el Señor acá. Y le está pidiendo que así como hay un amor apasionado entre los novios, entre aquellos que recién se están conociendo y están planeando una vida juntos, así tiene que ser nuestro amor por el Señor. Y si no lo es, el Señor nos está llamando a que nos volvamos a poner las pilas, para que sí, así sea nuestro amor por Él. Quiero rescatar dos preguntas que hace el pastor Paulo Grauman, tratando este tema en un pequeño libro que escribe sobre la dimensión perdida de esta iglesia de Éfeso, donde el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las dos preguntas que él hace allí, que son personales para cada uno de nosotros, me parece muy significativa para llegar al final de esta reflexión. Primer pregunta: ¿lo amo? Pregúntate, Señor, delante del Señor, ¿yo lo amo al Señor? Y la segunda pregunta: ¿qué estoy haciendo para demostrarlo? ¿Qué estás haciendo para demostrar tu amor al Señor? ¿Hay tiempo para Dios en tu vida? ¿Hay tiempo de calidad verdaderamente? ¿Te estás deleitando en la presencia del Señor? ¿Realmente tu amor hacia Dios es primero en tu vida? Espero que sí. Y si no, el Señor lo dice claramente acá. Está llamando con urgencia a volver a ese primer amor. Esa es una nueva oportunidad para ti y para mí. Amén.